indígenas y también agrupaba lo que viene a ser sus prácticas religiosas. La cofradía eh, se encontraba ubicado en este espacio y la mayoría de los indígenas que fueron expulsados o empujados, por decirlo así, del centro de Lima tuvieron que desplazarse hasta el barrio de San Lázaro. Bueno, el, María Pazña, como lo mencionaba, era una hermana 24. ¿Qué quiere decir una hermana 24? Esa es una categoría, un término o una categoría, por decirlo así, que permitía identificar a los indígenas dentro o a los miembros de la cofradía como fundadores o la élite, ¿no? La élite de la cofradía o los miembros más importantes de la cofradía. Tenías que ser fundador o tenías que, de alguna forma, dar grandes donaciones para poder reconocerte como hermano 24. En el testamento de María Pazña he podido identificar no solo la exteriorización de su religiosidad, como el conocimiento que tenía de la búsqueda de la salvación de su alma, eh, como pedir y solicitar a los cofrades y a los mismos testigos y el del cura eh, realizar misas a su favor y en su memoria, sino también realizar otro tipo de obras de caridad. Esto es muy importante para mí porque me permite conocer o más o menos entender cómo es que para el siglo XVI los indígenas tenían un notable conocimiento de lo que vendría a ser eh, las prácticas religiosas, sobre todo la católica, ¿no? Eh, También porque de alguna forma ya tenían conocimiento de lo que es la salvación del alma. Muy importante, eso es un punto muy importante que se trabajó que se discutió en los concilios de Lima y en los sínodos también, que recoge buena parte de la información de los concilios de Lima. En parte del testamento se menciona realizar obras de caridad como donaciones a favor del Hospital de Indios de Santa Ana, dando o llegando 40 pesos. También hay una donación de otros 20 pesos al Hospital de Españoles de San Andrés y a la Hermandad de Caridad igual 20 pesos. El Hospital de Santa Ana no es un hospital como el que nos imaginamos ahora, ¿no? Era un espacio en el que la mayoría de los indígenas que ingresaban a ya lo hacían más o menos para morir, ¿no? No era muy, no era muy, lo más probable era eso, ¿no? De que no había un tratamiento justificado y por lo menos elaborado para la salvación o la recuperación de los pacientes. Igual sucedía para el caso del Hospital de Españoles de San Andrés y el de San Bartolo para el caso de los esclavos, ¿no? Otro punto muy importante que se ve en el testamento es la realización de misas, como dije, ¿no? Las misas para su memoria y también la de sus familiares. En el mismo documento explaya y señala que se deben realizar misas para su alma y la de sus familiares como buenos cristianos que son y para la búsqueda de la salvación del alma. Era muy importante realizar las misas porque por el conocimiento que tenían del purgatorio, ¿no? Mientras el alma del difunto mientras se realizaban más misas a favor del alma del difunto, permanecía menos tiempo en el purgatorio y de alguna forma le permitía alcanzar la salvación. Otro punto muy importante que es el principal que generará conflictos en la misma cofradía es la donación de 4 propiedades a favor de la cofradía. Estas 4 propiedades se ubicaban en unos solares y María Pazña lo consiguió, en el testamento señala que lo consiguió junto a su esposo. ¿Quién era su esposo? A ver, no sé si se puede ver acá. Aquí está. Su esposo de María Pazña era Pedro Maíz, también era otro miembro muy importante de la cofradía. Era un hermano 24, también miembro fundador de la cofradía. Ella
él junto a María Pazña lograron adquirir muy buenos bienes, muy buena cantidad de bienes cuando formaron parte de la cofradía. Y dentro de esas propiedades estaban estas 4 casas, ¿no? Que luego legaron a favor del cofradía. En el testamento se señala que estas propiedades que iban a ser donadas podrían ser a modo de censos o ventas. Los censos eran algo así como una suerte de alquiler. Uno se lo alquilaba para obtener unos ingresos y poder hacer donaciones o utilizarlos en lo que ellos convengan, ¿no? Pero más o menos para entender lo que vendría a ser los censos. Se ve la siguiente diapositiva, la de conflictos de intereses. Sí, sí se ve. Ya. No sé si estoy yendo muy rápido. Lo que me interesa es explicar más o menos el conflicto, porque me parece un tema muy importante. A ver, aquí está, a ver. Los conflictos de intereses o intereses de conflicto es más o menos lo que he podido entender. Puedes Eh, ponerlo un poco más chica y no se sí, alcanza a ver la diapositiva. a ver, ahí se puede ver un Perfecto, poco. perfecto. Está bien. A ver, eh, como dije, estas propiedades que donó María Pazña a la cofradía eh, fueron un motivo de litigio en esta misma cofradía unos años después, cuando falleció María Pazña y legó estas propiedades. ¿Qué sucede? En 1599 eh, es donde se origina el conflicto. Miguel Sánchez, que era un niño también, mayordomo en la cofradía, junto al procurador Gregorio Montenegro, denunció a Constanza Cajachumbi, también era cofrade. No se menciona que era un hermano 24, solo se menciona que es cofrade. Denuncia a Constanza Cajachumbi de no haber realizado las disposiciones del testamento de María Pazña. A ver, ¿qué sucede? Al fallecer María Pazña, su esposo queda, por decirlo así, soltero, ¿no? Pedro Maiz queda soltero. Llega a tener eh, un nuevo compromiso con la india Constanza Cajachumbi. Ambos forman parte de la cofradía, pero los bienes que María Pazña había cedido a su esposo junto con el testamento para que puedan hacer la donación a la cofradía, también los llega a ceder Constanza Cajachumbi. El mayordomo denuncia de que Constanza Cajachumbi no había realizado o no había cumplido con esta donación que María Pazña había pedido que se realice en su testamento. Esto, como les digo, va a originar un conflicto entre ambas partes. Por un lado, el mayordomo y el procurador, y por el otro está Constanza Cajachumbi, quien apoyaba a otros cofrades y también su nueva pareja, que viene a ser el, el indio Diego Solsol, que también va a ser él sí va a ser un miembro más reconocido de la cofradía. Van a enfrentarse por quien de alguna forma quien lleva el control dentro de la cofradía. Trato de más o menos explicar esto porque la organización en la cofradía eh, genera derechos y también obligaciones a cada miembro, ¿no? Como dije, el hermano 24 eran miembros muy importantes, muy notables dentro de la cofradía. Entonces tenían beneficios muy importantes, beneficios para la época que eran realizar obras de caridad a favor suyo o a favor de sus familiares si es que él se encontraba en una situación complicada. O también donaciones, asistencia y también les generaba obligaciones, era donar también, ¿no? Participar en las actividades, en las fiestas litúrgicas, todo esto.
para los cofrades, luego están los cofrades menores, que son los cofrades, un miembro cofrade que se podría acceder a la cofradía donando un cirio o unos 4 o 5 pesos más o menos. Luego está la organización de la cofradía misma, que son los mayordomos, que son quienes cumplen funciones, como el mayordomo. Está también el alférez, un prior, que son los encargados de contabilizar los ingresos de la cofradía. Vayámonos al punto de los mayordomos. Los mayordomos, 5 minutos, Rubén. los mayordomos tenían, no cualquier miembro de la cofradía podía acceder al cargo de mayordomo. Tenían que ser miembros muy importantes y que también tenían que respaldar sus actividades, ¿no? Como no solamente con capital material, realizando actividades o donando una cierta cantidad de pesos, sino también tenían que tener un capital muy importante, pero un capital simbólico, que vendría a ser a lo que me estoy refiriendo como el estatus de buen cristiano. Si tú no realizabas prácticas como buen cristiano, si no practicabas la caridad o no solamente tenías una buena conducta o una buena policía, como sabíamos en los documentos, es que no podías acceder al cargo de mayordomo. Esto es muy importante. Hay como una relación bidireccional entre la cofradía y la formación del estatus de un cristiano. Miguel Sánchez, como le explicaba, denuncia a Constanza Cajachumbi para que pueda cumplir con la donación que hizo María Paznia. Constanza Cajachumbi se defiende señalando que esto fue una donación que le hizo su esposo, su ex esposo, Pedro Maíz. Esto es muy complicado, más o menos, de cómo se podría solucionar, ¿no? Ya que uno fue pareja del otro y terminó donando en su momento propiedades que no le correspondían, ¿no? Por eso el litigio continúa y pese a que se extiende el proceso, se llegó a sentenciar a Constanza Cajachumbi como culpable de haber gastado 2.000 pesos. Y estos 2.000 pesos eran parte de las misas de María Paznia. Y también, pero no se señala dónde quedaban las 4 propiedades, no se señala en ningún momento dónde estaban las 4 propiedades que habían dejado. Meses después, el cofrade sigue presentando la denuncia, Constanza Cajachumbi se defiende igual con su esposo, con su ahora nuevo esposo, nueva pareja, Diego Solsol. Como le dije, Diego Solsol era un cofre muy importante también y también era cacique de Chasmal, que estaba en las afueras de Lima. No se llegó a solucionar, no sé, en los documentos no se llegó a solucionar nada con respecto a estas propiedades, pero al pasar el tiempo, al pasar los meses, la situación cambia. Ahora el denunciante, que debería ser Miguel Sánchez, en ese momento ahora pasa a ser denunciado. ¿Cómo? Diego Solsol, muy hábil, él llega a ocupar el cargo de mayordomo secundario, ¿no? Pero cuando llega a ocupar su cargo como mayordomo principal, ahora denuncia a quien denunció a su esposa, ¿no? O su pareja, a Miguel Sánchez. ¿Cuál era la situación por la que lo denunciaba? Es algo muy común, ¿no? Que tienen los mayordomos y que incluso ahora tienen en la actualidad varios, no sé, personas que ocupan cargos en algún gremio o asociación, que era el no rendir cuentas o el no haber presentado el libro de cuentas. Señala en la denuncia Diego Solsol que Miguel Sánchez no había presentado cuentas y que tenía propiedades en su haber, que faltaban muchos pesos, muchas donaciones que habían hecho otros cofrades y que tenía que explicar de alguna forma este desbalance que había. La cantidad de pesos que faltaban era considerada, por eso el proceso llama mucho la atención. Y lo que me llama la atención aquí es cómo es que
para el siglo XVI, los indígenas o los indios ocupan estos espacios y logran de alguna forma aprender este tipo de estrategias, que son las denuncias. No solamente captan lo que es la religiosidad o la doctrina católica, sino que también captan o aprenden lo que son estas estrategias para poder desenvolverse y hacer poder socializar de la mejor manera y salir favorables y aumentar su estatus en este tipo de espacios como son las cofradías. Aprenden los tipos de denuncias que deben hacer y cuáles son las situaciones en las que deben ubicarse, ¿no? Todo esto, ¿con qué objetivo? No solamente con el aumentar su capital material, sino también, como dije, incrementar o reafirmar su posición como indios nobles y como es una nobleza ya no de sangre, sino una élite que se va formando poco a poco, que son notables dentro de estas cofradías, que para este caso vendrían a ser hermanos 24, en los hospitales también tienen otra categoría, pero es muy importante cómo es que ellos usan estos espacios para poder reconocerse como élite. Eso es lo que me llama bastante mucho la atención y que de alguna forma hay que considerarlo bastante porque es el siglo XVI, donde todo está configurándose. En el siglo XVII la población indígena y los esclavos y los españoles igual, pero sobre todo la población indígena logra darse cuenta de esto y empieza, no sé si se habrán dado cuenta, pero bueno, para el caso de Lima hay una enorme cantidad de documentos en los fondos en donde hay casi todos litigios, todos son denuncias. ¿Por qué? Porque de alguna forma quieren ocupar o quieren reconocerse como miembros notables dentro de estos espacios. Y lo hacen poniendo por encima sus intereses. Luego, Vamos 1600, cerrando, Rubén, por ya favor. está bien, okay, ya para más o menos cerrar, ya para 1603, Constanza Cajachumbi llega a estar enferma y se muda a su pueblo originario, que era Chinchacocha, para pasar sus últimos días ahí. Es ahí donde esto es lo que se señala en el documento, ¿no? Eh, Luego, lo curioso de esto es cómo es que Constanza Cajachumbi pierde las cuatro propiedades, las cuatro casas, mediante una artimaña que el padre, el del pueblo, el padre, no logro identificar el nombre, pero se señala el padre con el apellido Malpica, junto a su hermano, el cacique Cristóbal Tixi Donato, hacen llegan a un acuerdo para poder quitarle las propiedades a Constanza Cajachumbi. Muy curioso cómo es que este litigio que se origina entre los cofrades Miguel Sánchez y luego Constanza Cajachumbi pasa de una mano a otra. Es muy, o sea, de alguna forma se llega a como que a utilizar el término de nadie sabe como para qué trabaja, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, gracias a ti, Rubén. Damos paso entonces a la conferencia siguiente que lleva por nombre eh, la visita, perdón, la visita reforma a la provincia de San Alberto de los Carmelitas Descalzos, Nueva España, 1771-1775, a cargo de Karen Ivette Mejía Torres. Karen, buenos días y bienvenida. Tienes tu micrófono apagado, Karen. Listo, ahora sí. Perfecto. Pues me indicas si cambian las diapositivas, por favor. Ahí estás presentando la pantalla de moderación y no estás presentando las diapositivas. ¿No se ven las diapositivas entonces? No, se ven, pero no cambian. Es decir, las estoy cambiando y no cambian entonces. Correcto. Eso, ahí sí cambió. Sí,
Pues si no, mejor las proyecto en PDF. Perfecto. Ahora sí, sí cambian, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar la visita a Reforma a la provincia de San Alberto de los Carmelitas Descalzos entre 1768 y 1779. Y bueno, hice unos pequeños cambios en la delimitación temporal, porque también cabe aclarar que este es un proyecto que está en curso y bueno, quiero mencionar esto no para que sirva como excusa sobre lo que presento, sino para decirles que todas las observaciones que me hagan serán muy bien recibidas. Bueno, inicio planteando la función importante de los conventos en Nueva España, pero también en otros reinos de la monarquía hispánica. Funcionaron como establecimientos que favorecieron la territorialización, entendida como la dotación de jurisdicción de un espacio. En muchos lugares fueron la primera presencia que hubo del gobierno hispánico, y al paso del tiempo llegaron a convertirse en centros de la vida cotidiana por las varias funciones que concentraban, desde dar atención médica, brindar enseñanza, colaborar en la distribución del agua en las ciudades y hasta fungir como corporaciones crediticias. Así que vemos cómo las órdenes religiosas llegaron a tener una gran influencia en los distintos reinos de la monarquía hispánica. Esta influencia es la que se va a tratar de mermar un poco con las reformas del siglo XVIII. Y bueno, parte de las reformas que incumbieron a las órdenes religiosas, se las presento aquí, que básicamente, bueno, es cómo la corona trata de construir ya una iglesia diocesana, es decir, una iglesia basada en el clero secular, y bajo ese mismo precepto va a ordenar la secularización de doctrinas por reales cédulas de 1749 y 1753, y bueno, va después a tratar un poco de matizar la secularización, estableciendo que solamente se va a hacer el traspaso de las doctrinas del clero regular al clero secular conforme fueran vacando, y que también por célula de 1754, que las provincias religiosas podían conservar 2 curatos en cada provincia. Y bueno, otra de las reformas que tenemos es la expulsión de los jesuitas en 1767 y en general sobre la vida conventual de los conventos, valga la redundancia, pero es en lo que me quiero centrar en esta ponencia. Esa reforma de la vida conventual, bueno, tenía muchas justificaciones en el discurso, porque hay toda una crítica al clero regular, que esbozaba muchos argumentos, desde que había conventos edificados sin autorización, que había un número excesivo de frailes, que los conventos estaban convirtiendo en establos, talleres textiles o refugios para pobres, que el siglo XVIII ya era una etapa de decadencia y acomodamiento para los religiosos, que habían acumulado grandes fortunas, quebrantaban la disciplina, recibían mujeres dentro de los conventos y que tenían una actitud rebelde ante la autoridad de los prelados. Eso es en el discurso y es una crítica que también no es nueva para el siglo XVIII, porque ya se había presentado incluso desde el siglo XVI a finales del mismo, cuando se intenta ya también sustituir al clero regular por el clero secular. Sin embargo, en esta centuria se acentúa mucho ese discurso en contra de las órdenes religiosas, pero vemos que hay detrás de ese discurso. Bueno, hay una intención de la corona, un objetivo político, que es reducir el número de parroquias controladas por los frailes, fracturar la cohesión de esas corporaciones y ampliar la autoridad del rey. Y es bajo este contexto que, bueno, yo me propongo estudiar la visita Reforma a la Orden de los Carmelitas Descalzos, a la provincia de San Alberto, que básicamente abarcaba la Nueva España, lo que hoy conocemos como México. Y mi objetivo es analizar la ejecución de la visita Reforma como una herramienta de las autoridades reales y eclesiásticas para intentar la reforma de la vida conventual masculina.
En ese sentido, me planteo dos preguntas. ¿Cómo fue el proceso de ejecución de la visita Reforma y qué tipo de reformismo se ha planteado por las visitas Reforma de 1771? También tratando de ver las diferencias en cuanto a las órdenes. Lo que presento hoy es parte de un proyecto más amplio, entonces mi objetivo es analizar varias visitas Reforma y cómo con primera meta me he señalado analizar la visita a los carmelitas descalzos y a la Orden de San Juan de Dios, pero en este momento solamente presento a la primera orden mencionada. Bueno, hablemos de las instrucciones. ¿Qué es lo que se determina para hacer esas visitas? Bueno, en julio de 1768, una consulta del Consejo de Indias ya planteaba la necesidad de la reforma de las órdenes regulares, que les digo es también como un objetivo que se planteó desde el Concilio de Trento y la Iglesia Contrarreformista. Pero se retoma en este siglo debido a las críticas que habían existido por parte de las autoridades y sobre todo esta consulta es a raíz de las opiniones vertidas por el arzobispo de México, Francisco Antonio de Lorenzana, y por el obispo de Puebla, Francisco Fabián y Fuero. Y bueno, el resultado de esa consulta es la instrucción de visita y reforma de noviembre de 1768, que básicamente se plantea tres objetivos: restablecer la vida monástica, buscar el equilibrio entre las rentas conventuales y el número de religiosos, y establecer una instrucción basada en un tipo de doctrina que no diera margen a divagaciones, laxitudes o controversias. Y bueno, el contenido de esta instrucción del 68 ya lo encontramos prácticamente igual en la Real Instrucción sobre restablecer la disciplina eclesiástica del 16 de octubre de 1769 de Carlos III, donde se plantea como objetivo principal, pues, restablecer la disciplina regular y monástica en su observancia. ¿Qué disposiciones tenía esa instrucción un poco más a detalle? Porque va a ser muy enfática en las cuestiones que implica esa reforma. Primero, reducir a la clausura a los religiosos, que es la principal relajación que se está notando. Después, no permitir peculio ni manejo de bienes propios o de parientes. Y eso para que los religiosos respetaran el voto de pobreza. No permitir comercios, granjerías y otras ocupaciones porque distraían a los religiosos de su labor. Arreglar el número de obispos de cada convento de acuerdo con el virrey y el arzobispo, y también con el Concilio de Trento, porque ya había disposiciones que marcaban el número de religiosos que debía de haber. Suprimir los conventillos que carecieran de número suficiente de religiosos, que no tuvieran tal función por estar ya a cargo de seculares o por motivos suficientes. Restablecer los estudios, de poner opiniones laxas y recomendar la lectura de las Sagradas Escrituras, de los Santos Padres, de los concilios y de la Biblia. Restablecer el uso de la oratoria cristiana y la predicación de manera que los sermones se redujeran a la moral cristiana, el dogma y la imitación de los santos. En las elecciones de las provincias, desterrar todo tipo de partidismo, que es una de las causas que consideraban provocaban más desórdenes dentro de las provincias. Y por último, y muy importante, guardar la armonía con los párrocos y la subordinación hacia los diocesanos, es decir, se está recalcando la autoridad que tiene el clero secular sobre el clero regular. Y básicamente, todo esto se va a establecer tomando en cuenta también el papel importante que tienen los religiosos, porque dentro de este discurso de la visita, bueno, se dice, los religiosos son el adorno místico de la iglesia, son la casa de Dios, son los directores espirituales que deben hablar a la feligresía, pero sobre todo son ejemplo para esa misma feligresía. Y si los religiosos tienen conductas no adecuadas, son conductas que se pueden reproducir entre las personas. Así que vemos como un objetivo religioso o un objetivo espiritual, pero también hay que recalcar el objetivo político de las visitas reforma. Se está previendo desórdenes que pudieran llegar a suceder en los reinos. En esta cita creo que es muy enfática al recalcar ese objetivo. Bueno, se establecía que la visita era también para refrenar el desafecto con que se hablaba contra el gobierno en las Indias por las impresiones que dejaron los jesuitas y promover el respeto y amor al rey y la obediencia a los ministros reales para desarraigar las murmuraciones y declamaciones incitadas por estos. Entonces vemos cómo hay un importante
acontecimiento o un importante marcador sobre la expulsión de los jesuitas y cómo se está tratando de imponer orden sobre las otras órdenes que quedaron en los reinos. Aunque también en el discurso es muy importante que se maneja de una forma tenue la reforma. La instrucción recalcaba que no había innovación, que no se estaba mandando algo nuevo, sino que ya eran cuestiones establecidas en otras disposiciones públicas. Pero vamos a ver que realmente sí entrañó algún tipo de innovación. Ahora, en la segunda parte quiero hablar de la visita mediada, ya cómo fue el proceso de ejecución. Bueno, los visitadores debían de ser a satisfacción del rey. Esto quiere decir que el rey era quien los iba a elegir. Los generales de las órdenes iban a presentar a 3 candidatos para el oficio y ya el rey era quien debía elegir y bueno, debían de ser españoles nacidos en reinos peninsulares, sujetos de virtuosos, desinteresados, prudentes, de letras y con experiencia. Y bueno, debían de nombrarse 4 visitadores por cada orden, porque bueno, un visitador debía de ir a México, otro a Santa Fe, otro a Lima y otro a Manila, y en caso de que no hubiera conventos en estas ciudades, pues no se nombraría visitador para esa ciudad, o más bien para esa metrópoli. Al principio de la visita, los superiores generales debían de enviar listas de conventos, es decir, ya desde que inicia esta disposición se está mandando que se genere información. Los visitadores debían de pedir informes porque también otra cosa que sucede es que algunos visitadores se les da el permiso de recibir en un convento en específico y a partir de ese convento recibir los informes de los demás conventos de la provincia, que es algo que es lo que pasó con la visita a la orden de los carmelitas descalzos en la provincia de San Alberto. El visitador general fue Fray Julián de Jesús María, y él nombró como visitador comisionado a Fray Manuel de la Ascensión de los conventos de Querétaro, Valladolid, Salvatierra, Celaya y Guadalajara. Es decir, él se quedó en la Ciudad de México y nombraba a otros visitadores comisionados para que fueran a inspeccionar esos conventos. Y otra opción que tuvo también es recibir a los priores de los conventos en la Ciudad de México para que le trajeran los informes. Y bueno, en general, el informe del visitador reformador Fray Julián de Jesús María y José, pues fue un informe favorable. Él decía que en la provincia se observaba perfectamente la vida común. Sin embargo, a pesar de ese perfeccionamiento que él trata de esbozar, también dice que la visita era muy útil para reafirmar las normas y corregir algunas faltas particulares. Entonces, vemos que sí hay como un discurso que está presentando un estado muy óptimo de la provincia, pero también se están reconociendo pues cierta relajación en algunos aspectos. Bueno, en este mapa nosotros podemos ver los conventos de la provincia de San Alberto. Para 1775 eran 16 conventos y son estos 16 conventos los que fueron visitados por Fray Julián. Vemos también cómo estos conventos pues se situaban básicamente en las principales urbes de Nueva España. Y bueno, muchos ubicados también en el centro. Ahora bien, las disposiciones afirmadas y generadas por el visitador, porque sí, como bien lo esbozó, pues muchas de estas disposiciones ya existían, sobre todo en las constituciones de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Entonces, en esta tabla, básicamente lo que trato de presentar es cómo el visitador está recalcando que hay ciertas disposiciones que deben de cumplirse. Estas disposiciones pues son las de las constituciones, la relajación que él dice hay sobre esas disposiciones y cómo él va a generar nuevas disposiciones. En cuanto, por ejemplo, a esta parte de
del oficio divino. Bueno, dice, en esta provincia hay más de 2 campanas, torres fabricadas con tal estilo de la orden, no se guarda el ceremonial, en algunas ceremonias los jóvenes cometen bastantes defectos y a pesar de que ya hay una normatividad vigente, también manda que los maestros, novicios y profesos instruyeran una vez cada semana a los hermanos coristas sobre las ceremonias correspondientes y los oficios de coro. Y bueno, así podemos ir a lo largo de su informe de visita cómo va recalcando cada constitución la relajación que había y cómo va brindando nuevas disposiciones para que fueran seguidas por los religiosos. Y bueno, no tengo tiempo como de detenerme mucho en la relajación y en estas disposiciones, pero básicamente era mucho cómo se infringía la clausura, cómo utilizaban también muchos bienes o más bien aditamentos en la vestimenta que no correspondían a la de los religiosos por el voto de pobreza. La cuestión de los bienes, del excesivo gasto dulces de refrescos, uso de sombreros, cordones curiosos, uso en las celdas de imágenes de pincel pintadas en lienzo con diferentes colores cuando solamente debían de ser imágenes pero con fondo negro. Entonces, básicamente podemos encontrar desde grandes disposiciones o muy generales hasta pequeños detalles, pero en esos detalles también se detenía el visitador porque el argumento era, si dejamos pasar estas cuestiones, a lo mejor la cuestión de los pañuelos con bordados que no podían usar los religiosos, si se dejan pasar esas cuestiones, pues ese defecto y esa relajación puede crecer. Y en términos operativos, pues sí se puede ver, ¿no? Si quebrantan la más mínima ley, pues, ¿qué se puede esperar si el prelado, la autoridad, no reacciona aplicando las sanciones correspondientes? Ahora, en cuanto a qué tipo de reforma se está planteando en esta visita, bueno, es una reforma que está pidiendo el regreso a la ortodoxia y la ortodoxia contenida sobre todo en las constituciones de la Orden de los Carmelitas Descalzos y también en las disposiciones del Concilio de Trento. Pero también es 5 minutitos, Karen. Gracias. Pero también es una reforma que pretende reafirmar las disposiciones del rey y las determinaciones de los capítulos, es decir, de las juntas que hacían los miembros de cada provincia. Se enfatizan muchos asuntos como la clausura, que era el principal relajamiento que se estaba notando entre los regulares, y que no solamente era opuesta al estado religioso, sino que se consideraba que podía atentar contra el prestigio de la orden, porque si las feligreses veían que los religiosos no cumplían con la clausura, pues veían que no estaban cumpliendo con su función y que les podía acarrear incluso el desprecio de las personas. Se pone énfasis también en la atención de ciertos conventos, es decir, el mismo visitador va detectando ciertos conventos donde hay problemas específicos. Por ejemplo, dice que esta cuestión de quedarse a dormir en casas de seculares, pues es una cuestión muy frecuente cuando los religiosos viajan a la Ciudad de México, al convento de la Ciudad de México, y pide que no se haga. O en el caso de los predicadores que enviaba la orden a predicar los domingos a ciertas ciudades, las constituciones establecían que debía ser un predicador. El visitador dice, bueno, en las ciudades de México, Guadalajara, Oaxaca y Puebla tienen que ser 2 predicadores los que se envíen los domingos. Así que vamos viendo cómo él va detectando también ciertos lugares donde hay que poner en práctica también ciertas normas. En cuanto a la enseñanza y la preparación, se preocupa mucho por señalar cómo debía de ser la enseñanza al interior del convento, cómo se debía de instruir a los religiosos y sobre todo también apegándose a la teología que estaba aprobada, porque pensaba que si los religiosos tenían una ciencia sólida, una sabiduría verdadera, pues podían vivir una vida de acuerdo a las reglas. Y sobre todo también hay una frase que me gusta mucho que menciona el visitador que dice, hay que tener más libros y menos espadas, que también nos está como dando a entender que lo que se quiere es que los religiosos se concentren al estudio de las Sagradas Escrituras y que no anden pues causando algún tipo de desorden. Y otro tipo de enseñanza que también sí privilegia es la enseñanza pública, es decir, que estos religiosos sean predicadores, que estén
difundiendo la teología, la doctrina, y no circunstancias, cualquier circunstancia, que bueno, es una crítica ya al probabilismo, y que también evitaran cualquier juego de palabras. Bueno, en cuanto a la administración de los bienes, pues se hace énfasis en no administrar haciendas por conservar el voto de pobreza. Y sobre la adecuación del número de religiosos, pues las disposiciones del Concilio de Trento establecía que cada convento debía de contar con el número de frailes que pudiera mantener con las limosnas. Las constituciones de la Orden de los Carmelitas Descalzos decían que no debían de ser menos de 15 ni más de 30 religiosos en cada convento, sin contar los donados. Y según la visita, va a establecer un límite de 500 religiosos para toda la provincia, que bueno, si dividimos 500 entre los 16 conventos, pues nos da un promedio de 31, entonces podemos decir no existe como tanta innovación en cuanto al número de religiosos, pero tal vez sí en la distribución, porque se propone una distribución. De acuerdo a los conventos, dicen, bueno, Puebla tiene tantos ingresos, entonces debe tener 34 profesos. México debe tener 60 religiosos, que también se está respetando mucho la categoría de cada convento. Y bueno, así en total debían de ser los 500 conventos y no se debía de tratar de exceder ese número, es decir, no se debían de otorgar más hábitos, solamente uno por convento. Entonces sí se está limitando ahí el crecimiento de las comunidades religiosas. El tercer punto que yo quiero hablar son las dificultades de las visitas, que es tal vez un punto en el que más me falta explorar, porque como les digo, es un proyecto que está en curso. Y entre las dificultades tenemos la negativa de los visitadores a trasladarse a América. Ellos mismos consideraban que era un viaje peligroso y que las distancias eran muy largas. Los recursos humanos y económicos, que también son las provincias las que tienen que solventar los recursos de esta visita, la posible resistencia de los religiosos, incluso entre los carmelitas descalzos. Hay un momento en el que ellos mismos mandan destruir los informes de la visita, porque dicen que no se puede conservar cosas que no están comprobadas, que puede ser un intento de resistencia. Y también la dificultad de ver la aplicación de la normatividad reafirmada y la generada por la visita. Es decir, ¿qué tanto esas normas se aplicaron? Pues también es como una dificultad llevarlas a la práctica, porque también va a haber informes de que no hubo cambios importantes. Y la extensión del territorio también es una dificultad para los visitadores. Entonces, en base a todo eso, puedo hacer algunas consideraciones preliminares, porque no me animaría a hacer como conclusiones todavía. La visita se puede ver como un medio para reafirmar las disposiciones jurídicas existentes y generar nuevas. Es donde estamos viendo cómo el visitador está actuando como un juez y cómo está ejerciendo la justicia por parte del rey y generando nuevas disposiciones. En segundo lugar, dentro de esa misma información generada por la visita se puede ver la utilidad de las órdenes religiosas, es decir, sí hay una crítica y hay una información que nos informa sobre la relajación de las órdenes, pero también ellas mismas están considerando la importante función social que todavía tienen y la tratan de resaltar. Y por último, que la visita puede ser una instrucción sobre cómo se deberían de realizar este tipo de inspecciones, porque en el caso de Fray Julián de Jesús María, él mismo va señalando. En estas cuestiones es en donde los visitadores provinciales, porque las visitas también podían llevarse a cabo, más bien debían de llevarse a cabo por los provinciales, cada cierto tiempo. Entonces, el mismo visitador reformador va señalando ciertos aspectos en los que los visitadores provinciales deben de tener cuidado. Y bueno, básicamente eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a Karen por su ponencia, a Carlos Gustavo y a nuestro querido amigo Diego Rafael. Hemos tenido hoy una importante construcción de conocimiento, ¿cierto?, sobre estos agentes en el mundo de la monarquía hispánica y en la construcción, pues, y resolución de conflictos diversos.
si alguien tiene una pregunta, vamos a cerrar esta primera parte de las mesas, ¿cierto? Sobre una discusión al respecto, y luego pasamos a un generoso balance historiográfico que nos tiene puesto Martín. Sí, Martín, habla, claro. Listo, gracias. Bueno, ponencias muy interesantes de poder realizar interesantes estudios alrededor de todas este tipo de corporaciones eclesiásticas, sean cofradías, sean las órdenes regulares o en este caso los protectores de indios relacionados con el clero secular. Bueno, tengo preguntas pues para cada uno de los expositores. Para Carlos en específico, la pregunta es si entre los documentos que ha podido consultar en medio de toda esta locura de la pandemia, ha podido encontrar si este fraile habla específicamente de las entradas, los problemas de maltrato a los niños que hubo en las entradas, sobre todo en toda esta parte de, en la región de Bonda, al lado de la Sierra Nevada de Santa Marta, y si él en algún momento, como lo sugirió en algún momento Francis en su libro sobre la conquista, él dice que antes de 1537 ya en Santa Marta estaban como con la idea de ampliar mucho más las incursiones al sur de la provincia de Santa Marta, entonces no sé si el fraile también menciona algo de empezar a hacer entradas más hacia el sur para ver qué pueden encontrar más allá de la región de influencia de la ciudad de Santa Marta. Para el caso de Rubén, de Rubén, básicamente lo que ves, pues sí, ver que dentro de la cofradía esos conflictos se desarrollan por dos puntos. Uno, por mantener el estatuto social de la cofradía, tanto entre los cofrades como al exterior de las otras corporaciones sociales. En este caso, pues, donde habían pues, personas de la nobleza indiana y personas principales, pero también por mantener la estabilidad económica. Pues si no pueden sostener la cofradía a través de estos legados, a través de las misas, pues obviamente la cofradía se les cae. La pregunta es, me llama la atención de que el conflicto se desarrolló, fue más que todo en la justicia real, en la real audiencia. No se sabe por qué razón no intervino el arzobispado, porque por los tribunales eclesiásticos también tenían potestad para intervenir en los conflictos al interior de las cofradías. Y por último, para Karen, dos preguntas. La primera, ahí tú reafirmas que entre las conclusiones de la visita es reafirmarse en el obedecimiento tanto al Concilio de Trento como a las constituciones. Ellos ahí en esas visitas no mencionan también reafirmarse en lo que disponen los concilios provinciales novohispanos, porque pues no se nos olvide que habían un capítulo en los concilios provinciales dedicado a las órdenes religiosas. Entonces, no sé si en algún momento reafirman que también obedezcan esas disposiciones conciliares novohispanas. Y también, bueno, aunque esta pregunta va a estar un poco más difícil de responder, es si detrás de ese interés por reformar la vida conventual había un interés también económico para beneficiar tanto a ciertos intereses civiles como a ciertos intereses económicos del clero secular no hispano. Gracias. Bueno, a ti, Martín. Si quieren los ponentes pueden contestar y esperamos y hacemos otra ronda de preguntas, ¿les parece? Perfecto, pues no sé, ¿vamos en el orden o alguien quiere empezar respondiendo y yo cedo mi? Bueno, entonces voy a empezar respondiéndole a Martín brevemente. Pues mira, Martín, o sea, sí hay de hecho una carta muy extensa que transcribió Friede en documentos inéditos, hablando, digamos, sobre todo de una incursión que hizo un sobrino de García de Lerma. Es muy rica en información. Se supone que hay otra carta que escribió anterior que está perdida realmente. Y es así, no hay evidencia, o sea, mejor dicho, la evidencia está en que la reina contesta y dice que recibió la carta y que precisamente por eso le dice a Fray Tomás pues que continúe con su labor, supuestamente evangelización, que es una más temprana, más o menos del 30. Pero realmente no hay más evidencia hasta ahorita que se haya encontrado. Yo lo que estoy
ahorita revisando con mucho juicio es una información, y creo que esto sí fue una de las cuestiones que se me pasó por decir, y es que el juicio está en Simancas, en un gran legajo. Estamos hablando de alrededor de casi 500 folios de papelería sobre Santa Marta, que realmente, pues hay que decirlo, es inédito en buena parte, y todavía continúa. O sea, tiene un mundo de cartas que no se transcribieron de García Lerma, no tiene un buen índice, entonces hay que ir como documento por documento, que es de hecho también donde me encontré la carta de Burgalés, pero hasta el momento no he hallado ahí propiamente más cartas del protector de naturales, de este personaje. Sin embargo, lo que sí se puede encontrar ahí, claro, es, digamos, primero, pues que hay, bueno, se sigue ahondando en unos conflictos, no creo tampoco pues que vaya, digamos, a cambiar radicalmente la historia de Santa Marta esto, pero sí nos permite, digamos, ponernos como más, digamos, puede ir uno más al detalle. Yo creo que la historia de Santa Marta pues está más o menos en sus términos más generales, pues con las obras bueno, con esta documentación de Friede, con lo que incluso hizo Restrepo Tirado, aunque muy viejo, y con lo que se ha hecho, digamos, ya propiamente Antonino, Vidal y todas estas personas que ahorita pues están, digamos, muy concentradas en la costa. Pero creo que hay ahí una fuente muy rica para entrar en detalles, mostrar los conflictos, y en cierta medida sí hay, digamos que ya hay muchos indicios de digamos, interés por ir ampliando diríamos, pues o conocer los límites de una gobernación que realmente se desconocía. Claro, ahí lo que tenemos es hasta 1531, 32, pues es un interés por estar viajando o ir, digamos, buscando una entrada más al sur por el parte del río Magdalena, y pues por el otro lado, pues igual ya se ha ido ampliando la cuestión de los límites por lo que es el valle del Valledupar y toda esta región. Eso es como lo que ahorita se ha encontrado, y sobre todo, pues como les digo, en esta primera fase de 1529 al 31, lo que hace Fray Tomás Ortiz es escribir sobre los abusos, y luego, como les digo, pues desaparece un poco, y ya lo que es como lo que trato de mostrar, que inicia propiamente su función como protector como tal, ya no está dando, y digamos, ahí sí podríamos decir, su labor como visitador se desdibuja hasta donde tengo evidencia. Eso es por ahora lo único que podría decirte, pero cuando continúe y logre, digamos, terminar con la revisión de esta documentación de Simancas, pues te cuento a ver cómo avanza. Muy bien, ¿quién? ¿Rubén o Karen? Sí, Rubén. A ver, podría responder. A ver, muchas gracias por la pregunta, Martín. Mira, más o menos explico, ¿no? Para el caso de los indígenas, que es lo que estoy viendo, ellos manejan, o bueno, manejan una cultura oral. Entonces, lo que sucede cuando hay litigios para una cultura oral es manejarlo en su cabildo o en su foro interno. Ellos discuten estos litigios o estos conflictos que hay, sea por los bienes de la cofradía o por alguna mala conducta de los miembros de la cofradía, pero ¿qué pasa cuando la situación escapa de estos folios internos o escapa de sus cabildos? Pasa a un plano escrito, a las denuncias formales. Entonces, eh, pasan a lo que son, como digo, las denuncias por procesos, ¿no? El litigio pasa por la Real Audiencia, y también el mismo oidor de la Real Audiencia también señala que se debe llevar el proceso en el juzgado de legados y obras pías. No llega a más el proceso porque o sea, así como le señalé, así como este proceso, este litigio, hay miles estoy exagerando, ¿no? Pero hay cientos de expedientes donde casi todo este siglo XVI y XVII, todos son denuncias
conflictos, litigios. ¿Por qué? No hay no hay un balance de cuentas, porque faltan propiedades, por unas malas conductas de otros cofrades, por esto, más que todo. Pero casi siempre los indígenas manejan sus litigios en un foro interno. El litigio continúa, pero ya se mantiene en el mismo cabildo de la cofradía. Eso más que todo. ¿Se escuchó? Sí, perfecto, Rubén, gracias. Gracias. Karen. Bueno, yo agradezco mucho las preguntas. Sobre la cuestión de los concilios provinciales en la visita, al menos en esta no hay ninguna mención. Pero también es importante decir que los concilios provinciales o la instrucción para realizar concilios provinciales también está en marcha a la par que la visita. Entonces, a lo mejor también por eso no hay como tanta mención del concilio, porque al menos en Nueva España en 1771 pues está celebrando el cuarto concilio provincial mexicano, y es un concilio al que se convoca también a integrantes de las órdenes religiosas, que bueno, ya también es como un estudio aparte ver cuál fue su participación en esos concilios. Los estudios que se han hecho plantean que realmente no tuvieron pues mucho que decir ante toda la crítica que tenían, pero también me parece que seguramente se alude indirectamente a los concilios provinciales. Es decir, estas disposiciones, pues como ya vimos, también se repetían mucho. Y así como ya se había establecido en Trento y estaba en las constituciones, pues también se aludía a estas disposiciones en los concilios. Así que, por ejemplo, la clausura es una de las cuestiones que también había sido abordada en los concilios provinciales y es una cuestión sobre la que se sigue enfatizando. Y sobre los intereses económicos, también es muy evidente cómo hay un interés que responde a esa crítica que se había hecho también sobre la concentración de bienes de las órdenes religiosas. Y me parece que también es importante aquí particularizar por orden. En el caso de los carmelitas descalzos llegaron a tener varias propiedades y por eso una de las disposiciones que se enfatizan es que no administren las haciendas. Y si tienen haciendas, lo preferible es que las vendan. Y no solamente porque conviene así a el estado de la monarquía, sino porque conviene atacar a las órdenes religiosas, porque el clero secular también está buscando espacios de acción. Hay varios estudios sobre clero secular, al menos para Nueva España en el siglo XVIII, que indican que hay muchos clérigos que no tienen parroquia. Entonces, también el clero secular está buscando afianzar su posición dentro del Reino de Nueva España. Muchas gracias por las preguntas. Y yo quiero hacer dos preguntas y quiero aprovechar de una vez. Para Carlos Gustavo, me interesaría saber un poquito en qué consistió como la función de visitador de este fraile dominico. Es decir, no sé si elaboró informes aparte de las causas que inició. Y para Rubén, mi pregunta es si tienes información sobre los libros de bienes de las cofradías o los libros de cuentas, sobre todo para conocer la economía de la cofradía y cómo se mantenía, porque tal vez eso también te puede ayudar a ponderar este conflicto, ¿no? O sea, ¿por qué era tan importante que se estuvieran dirimiendo este tipo de bienes? Representaban pues una actividad o bienes eran bienes considerables dentro de la economía de la cofradía. No sé, a lo mejor se dedicaba a rentar los inmuebles, o si eran tierras se dedicaba a la agricultura, y entonces sí representaban pues una carga económica importante para la cofradía, más allá de los intereses políticos y de prestigio que también había. Muchas gracias. Muy bien, Carlos Gustavo y Rubén, ¿quién quiere comenzar? Bueno, perfecto. No, pues es digamos que la respuesta pues es simple, porque sí, en efecto él trata de hacer una serie, digamos, en principio, no unas cartas, o sea, no, él hace unos informes realmente sobre lo que él ve, digamos, en Santa Marta, que es, digamos, primero, que hay mucha esclavitud de indios, por un lado,
maltrato y poco o nulo avance en la evangelización, que de hecho son dos cartas, y como les digo, y volviendo a lo que había hablado sobre Martín, son dos cartas de las que solo conservamos una como tal. Pero realmente ya lo que creo que se supondría que sería, pues digamos, incluso hacer informes mucho más elaborados, no hay mayor evidencia, salvo estas dos cuestiones que incluso pues que señala que la pobreza de la tierra, que por ejemplo la misma, o sea, que los propios conquistadores no han tratado de hacer, formar, por así decirlo en palabras un poco más modernas, una economía que realmente pueda sustentar a la ciudad. Es una ciudad que se mantiene propiamente, digamos, de lo que son los excedentes de los indios, pero que, digamos, una serie de labradores que era incluso parte del fin que tenía la llegada de García de Lerma, que el llevar labradores propios, que la ciudad, digamos, organizara toda la producción de alimentos, pues no se cumple, y esto es en buena medida lo que él señala en esas primeras, o en esas cartas como tal. Como les digo, pues esta es apenas dos cartas que tenemos sobre su informe. Y claro, digamos que lo que está es, digamos, esa prerrogativa de que esté informando cómo está la Tierra. Esta es su función, pero pues digamos que por la falta de evidencia no podría asegurarte que haya hecho mayor cosa. Pero digamos que él sí tiene una carta muy larga, esto incluso pues está publicada. Si te interesa, pues la puedes escribir, yo te la envío porque pues digamos, muy interesante en términos de cómo es esa radiografía de esta ciudad portuaria que pues que no logra, digamos, consolidarse propiamente como ciudad, y que pues vive, digamos, un extenso periodo, diríamos, de conquista y de andar detrás de rescates y de conseguir aún pues más población indígena que pueda ser sujeta y puesta a producir en pro, digamos, de mantener a estos conquistadores. Eso es como propiamente. Gracias. Sí, Rubén. Bueno, gracias por la pregunta, Karen. Mire, sí he podido revisar los libros de cuentas, tanto como para este cofradía. Se presentan libros de cuentas cada cierto periodo, ¿no? Cada mayordomo, porque cada año se elige un mayordomo para cualquier tipo de cofradía. Entonces, cada año se debe presentar un libro de cuentas. El detalle está en que no todos presentan el libro de cuentas, y aparte hay estos libros de cuentas que también que se presentaron o que habían, se han perdido en los fondos. Eh, por otro lado, he revisado libros de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de Candelaria y de otra cofradía que es la de Nuestra Señora de Copacabana, que es una de las cofradías de indígena, por no decir la más importante, para el caso de Lima, porque hubo un caso muy significativo en donde se ve el problema el político entre la iglesia y la Real Audiencia, que se dio en el siglo XVI. Pero ya he podido revisarlo, pero te soy sincero, no manejo tanto la historia económica como para poder darte una explicación detallada de los ingresos de la cofradía. Son enormes los expedientes, pero hay algo que sí creo que debo señalar, que es que para este tipo de sociedades o estos periodos hay un concepto muy importante que se está manejando, que es lo que es una economía espiritual, que es lo que vienen más o menos señalando, que hay un uso de lo material para alcanzar un incremento de lo simbólico, ¿no? Que en este caso vendría a ser la salvación del alma. Eh, Sería más que todo eso, y también el buscar, también acrecentar lo que es el prestigio, ¿no? Si tú manejas una cofradía exitosa, presentando buenos libros de cuentas y haciendo buenos balances con mayores ingresos de las cofradías, tanto de propiedades como donaciones en bienes, o cirios o pesos, entonces esto, esto hace que se vea una cofradía muchísimo más pomposa al momento de participar en actividades como las liturgias, ¿no? Como Semana Santa o procesiones. Entonces, yo creo que
para este tipo de periodo se maneja lo que es una economía espiritual. Pero sí, es una fuente, los libros de cuentas es una fuente muy rica, más o menos, para entender cómo es que se manejaban estos ingresos en las cofradías de indios, sobre todo. Eso, más que todo. Gracias. Bueno, continuamos entonces con Martín y su ponencia, su balance, que es supremamente pertinente para lo que, para el cierre de la mesa. Su ponencia se llama ¿Cómo estudiar la regalía? Balance bibliográfico sobre los estudios del patronato indiano. Y si alguien tiene más preguntas, pues podemos al final generar un espacio de discusión. Martín, la sala es tuya. Listo, gracias. ¿Ya están viendo la presentación? Perfecto. ¿Sí? ¿Ya se ven las diapositivas? Sí, querido Martín. Bueno, listo, fuímonos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio que me brinda pues el encuentro para presentar esta reflexión que realicé como parte de mi tesis doctoral, la cual versaba sobre los conflictos entre el poder temporal y el poder espiritual y su influencia en el desarrollo del proceso de evangelización en la audiencia de Santa Fe en la primera mitad del siglo XVII. Como todos sabemos, las relaciones entre ambos cuerpos, el cuerpo temporal y el cuerpo espiritual, estuvieron acordadas en base a un mecanismo concordado entre las cabezas de ambos cuerpos a través de un compromiso mutuo en el cual armonizaban sus intereses y sus jurisdicciones. De parte de los reyes de Castilla, el poder temporal, la obligación de divulgar el catolicismo, la intervención en ciertos asuntos eclesiásticos, como el nombramiento para las dignidades eclesiásticas, también la intervención en los diezmos eclesiásticos. Y por parte del poder espiritual, en este caso del pontífice, la legitimación de las conquistas que había realizado la corona de Castilla en las Indias. Esto nos lleva a pensar de que efectivamente el patronato no fue una cesión sin compromiso, sino un intercambio de favores entre ambos testamentos. Los estudios sobre el regio patronato han sido realizados por diversas personas que han establecido tanto los protagonistas de esta regalía como las dinámicas que se originaron. A partir de lo que plantea tanto Michel Desserteaux como el profesor Jaime Borja, he clasificado a los autores que han analizado este tema a partir del lugar de enunciación desde donde estudiaron la regalía. Y lo he dividido en tres grupos. Una primera parte de los que son cercanos o un segundo grupo que son las personas cercanas o pertenecientes a la institución eclesiástica entre el siglo XVIII y los años 50, 60 del siglo XX, y una última vertiente que se ha venido desarrollando en los últimos 20, 25 años, que son personas provenientes de la academia. En el primer grupo, cercano a la monarquía, son personas que van a reafirmar que la regalía les pertenece a ellos, que fue cedida efectivamente por el papado y que ellos tienen todo el poder para manejarla e interpretarla. Un primer autor que analizó este tema fue Juan de Obando, que fue un consejero legalista de Felipe II, quien entre 1567 y 1571 hizo una primera recopilación de leyes y reales cédulas relacionadas con las Indias, que fue conocida como la Copulata de las Leyes de Indias. Dentro de esta copulata en 1569, él realizó un capítulo que se llamaba de la gobernación espiritual, en donde uno de sus títulos habla específicamente del patronato. Y dentro de este capítulo del patronato, él establece que efectivamente la regalía fue concedida por el Papa a los reyes. Y eso sí, enfatiza que esa regalía le pertenece a la monarquía. Cito.
El derecho del patronato eclesiástico nos pertenece en todo el estado de las Indias, así por haberse descubierto y adquirido aquel nuevo orbe y edificado en él y dotado de las iglesias y monasterios a nuestra costa y de los reyes católicos, nuestros antecesores, como por habernos concedido por bulas de los sumos pontífices concedidas motu propio. Cierro cita. Aparte, él ahí establece que efectivamente el poder temporal es el que tiene en última palabra la opinión sobre la presentación de los candidatos a las dignidades eclesiásticas, fuesen curas doctrineros, fuesen a las sillas arzobispales, y que en última será el poder espiritual el que tenía que hacer la colación y canónica institución del candidato escogido por el poder temporal. También ellos determinan de que las órdenes religiosas, o sea, el clero secular, tiene que estar en todo momento bajo autorización y vigilancia del rey y de sus agentes. Esta obra fue determinante para muchos de los autores que posteriormente seguirían analizando las regalías de la monarquía. Aparte, fue de los que puso la piedra angular sobre que la monarquía, por providencia de Dios, fue la escogió no solamente para conquistar los nuevos territorios, sino para evangelizar, y que por esa acción fue que se le concedió el patronato, lo que se conocería posteriormente como la teoría providencialista. Posteriormente, en 1647, Juan Solórzano Pereira, en su obra La política indiana, establece efectivamente que la monarquía es poseedora del patronato, pero hace una precisión, que el monarca no es delegado del Papa, sino vicario. Esto llama la atención porque muchos autores ubican de que precisamente esta obra es la que concreta que efectivamente hubo un periodo llamado vicariato, sobre el cual yo hablaré más adelante. Posteriormente, en el siglo XVIII, específicamente en 1755, Antonio Joaquín de Rivadeneira, en su obra El Manual Compendio del Regio Patronato, hace todo un análisis de las bulas alejandrinas y de las bulas de 1508 y 1510, enfatizando que efectivamente la monarquía les concede, que la iglesia, el Papa, da la regalía a la monarquía, y que la monarquía es la propietaria total de ella y que ella tiene toda la potestad de tenerla, que no es necesario ni entregarla ni bloquearla. Es necesario mencionar que este autor desarrolla una periodización que otros autores, tanto eclesiásticos como académicos, desarrollarán para el estudio del patronato, que es dividirlo en 3 periodos: patronato, vicariato y regalismo. Estos autores como tal, entonces, se centran en enmarcar que la potestad fue un regalo, entre comillas, de la iglesia a la monarquía por su descubrimiento, pero también por la misión que tiene encargada de extender el catolicismo a los nuevos territorios, y que como tal hace parte del aparato jurídico de Indias, y que sobre ese aparato jurídico en específico de la potestad ya tiene toda la autonomía para interpretarla, para manejarla, y con ello de intervenir en los asuntos eclesiásticos. El segundo grupo al que hago mención es de los pertenecientes a la institución eclesiástica, que en su mayoría he podido clasificar o he podido ver como pertenecientes a alguna orden religiosa, fueran seculares o regulares. Justamente en el siglo XVIII, el jesuita Pedro Murillo Velarde, en su obra El curso de Derecho Canónico Hispánico Indiano, tiene un capítulo relacionado con el patronato, y él enfatiza específicamente que el patronato es el derecho del patrón a presentar un candidato a una dignidad eclesiástica. O sea, él enfatiza que el patronato es la presentación para llenar las dignidades eclesiásticas, punto. Enfatiza que esto es obra de la iglesia, que pertenece a la iglesia, y que la iglesia es la que define si lo da o si lo quita. También establece que hay 3 tipos de patronato: eclesiástico, laico y mixto, y él clasifica el patronato indiano como una especie de mixto, y reconoce que efectivamente no se puede desconocer el papel de los laicos, en este caso de la corona, por haber ayudado pues para implementar el patronato y en últimas la evangelización, pero recordando que quien la define, que quien establece sus límites y quien la concede en últimas es la iglesia. Posteriormente, en el siglo XX, autores como el jesuita León Lopetegui, a partir de lo que en ese momento, en el año 64, definía el Código de Derecho Canónico, el Codex Iuri Canonici, establece de que la iglesia es la que concede estas herramientas, es la que dispone su origen y disolución, y que ella, como mater magistra, entendió la importancia de la evangelización, y por eso fue que extendió la regalía patronal a la monarquía hispánica.
Posteriormente, otro autor, Alberto de la Hera, él dice, palabras textuales, de que la Iglesia tuvo la buena intención de conceder esta regalía a la monarquía, pues por el servicio de la evangelización y pues por el descubrimiento de las Indias. Aparte, él legitima que esa concesión de la Iglesia la hace en base a la teoría de la teocracia pontificial, la cual dice que la Iglesia es la heredera del derecho romano y que durante la Edad Media, al convertirse en suprapoder, es la que determina a los otros reinos y los cuerpos temporales la misión de llevar la buena noticia a todo el orbe, por lo cual tiene que utilizar estas herramientas para que los otros reinos puedan cumplir a cabo esta misión. Posteriormente, uno de los autores que más ha estudiado el patronato, el jesuita Pedro Leturia, establece, primero, que la regalía no nació en 1508, 1510, sino sobre todo con las primeras bulas alejandrinas de 1493. Segundo, trata de establecer una raíz castellana, pues él dice que Inocencio VIII en 1486 le concede a la reconquista de Granada un carácter de cruzada, y que esto se debe también a un reclamo que en ese momento los reyes católicos le hacen al papado de que lo reconozca como cruzada. Entonces, todo esto lleva a generar de que el patronato fue otorgado por el papado, por Alejandro VI, para llevar la evangelización, pero también como una herramienta que tuvo la corona de Castilla para legitimar sus conquistas frente a la expansión portuguesa. Yo aquí veo también un cierto sesgo hispanista, porque a diferencia de los autores mencionados anteriormente, él no, como que no olvida que pues también hubo cierta intervención hispánica para reconocer de que ahí hubo algo hispánico en la reclamación y en el derecho al patronato. Posteriormente, Antonio Egaña, retomando la teoría de Solórzano Pereira, estudia la teoría del vicariato, aunque él enfatiza de que la corona utilizó esta idea para fortalecer sus intereses en desmérito del ideal evangelizador y con ello consolidar sus fueros y su jurisdicción. Todos estos autores que he venido mencionando, al estudiar tanto las bulas alejandrinas como la Real Cédula de Patronato de 1574, establecen primero que las bulas establecen que el patronato era por una obligación eclesiástica y evangelizadora, y que al hacerlo se comprometía a los reyes a que ellos tenían que cumplir con la obligación de evangelizar, mantener las doctrinas y presentar a los candidatos eclesiásticos. No obstante, cuando en 1574 Felipe II establece la Real Cédula de Patronato, ellos ven de que lo que hacen es de que la corona quiere legitimar su posesión, olvidándose de sus intereses eclesiásticos, y que pretende demostrarse tanto al poder temporal, en este caso en Europa, como a los otros cuerpos monárquicos en Europa, que ella es la única poseedora y que nadie puede debatir la posesión. Aquí en Colombia hubo un autor, el padre Rafael Gómez Hoyos, quien al realizar una lectura sobre pues, el patronato y las bulas, establece que las concesiones que dieron estas bulas fueron tan amplias que la corona realizó una lectura igualmente amplia a estas concesiones, y que al hacer esta lectura amplia, pues llevó a cabo el poder legitimar y autentificar la potestad sobre las Indias, pero también para legitimar su jurisdicción en desmérito de la jurisdicción espiritual. Hubo otros autores como los que tengo aquí mencionado, Ángel Pérez, Carlos Sánchez, Fernando de Armas, Manuel Gutiérrez Arce, que estudiaron el patronato en sus países, ¿sí? Pero siempre mostrando de que el patronato venía de la iglesia, que lo manejó la corona, pero que la corona en muchos casos utilizó más el patronato como instrumento jurídico hispánico que como instrumento pastoral. Como mencioné anteriormente, varios de estos autores, inclusive algunos autores eclesiásticos, han hablado de la periodización, que son el patronato auténtico de 1493 al 74, el vicariato de 1574 a 1750 y el regalismo de 1750 a 1820. Frente a ello, yo propongo que se mire otra manera de periodizar el patronato, en la cual se enfatice cómo cada monarca, fuera de manera conjunta o de manera individual, miró el patronato, reguló el patronato. Que se tenga en cuenta también los dictámenes de Roma, porque por lo general como que miramos solamente una pierna del patronato, que es la
la corona castellana, pero no se mira que también Roma estuvo pendiente esta regalía. Y también cómo se implementó esto en cada región, fuera en los virreinatos, en las capitanías, en las audiencias. De esta manera no solamente se entenderá de manera focalizada el patronato, sino que se entenderá que fue una regalía flexible que de acuerdo al momento y de acuerdo a los participantes tuvo cambios y permanencias. Por último, sobre las miradas desde la academia, he dividido esto en diferentes tendencias que han desarrollado los académicos a través de instrumentos del estudio del derecho, antropología, sociología, para entender otros componentes que tuvo el patronato. Un primer elemento es el estudio que se hace desde el derecho indiano, en la cual enfatizan que la regalía hizo parte fundamental del aparato jurídico de la monarquía hispánica, que sirvió no solamente para fortalecer la jurisdicción de la monarquía, sino principalmente para fortalecer la jurisdicción eclesiástica frente a la jurisdicción monárquica, lo cual llevó obviamente a conflictos y a roces entre ellos. Y aparte que el patronato fue uno de esos elementos que permitió una característica importante dentro del sistema monárquico hispánico, que es la multiplicidad de jurisdicciones, que es un elemento que en los últimos años ha recobrado gran importancia. Y entre los autores, como ven, ahí están Jorge Trasloceros en México, Nancy Farris, Tomás Diop y Oscar Massín, entre otros. Otro aspecto relacionado con el del derecho es el aspecto institucional. ¿A qué me refiero? De que ahí establecen cómo los diversos agentes de ambos cuerpos, reyes, arzobispos, obispos, presidentes, capitanes, cabildos eclesiásticos, cabildos civiles, entendieron el manejo del patronato y cómo ello tuvo incidencia en la evangelización. Entre ellos están autores como Elisa Duque, Leticia Pérez Puente y Oscar Massín. Otra tendencia que me llama mucho la atención y que ha recobrado importancia en los últimos años es sobre el simbolismo que hay alrededor del patronato. ¿Por qué? Autores como Alejandro Cañeque, Jaime Valenzuela o Alejandro Osorio enfatizan de que el patronato no solamente está en los documentos, sino que se teatralizó, se expuso, y que al exponerse frente a los demás cuerpos sociales hacía parte de esta teatralidad barroca en donde los protagonistas del regalismo, del patronato, perdón, pretendían exponerse al contrincante y frente a los demás quién tenía la jurisdicción sobre el patronato y la manera como ellos lo entendían. Estas dos últimas tendencias que tienen ustedes ahí en pantalla están relacionadas porque es cómo la monarquía entendió que la implementación del Concilio de Trento en 1565 iba a generar problemas porque no se sabía si al final, después del concilio, perfectamente la iglesia le podía suprimir el patronato. Entonces, esto es importante entenderlo, que el patronato tuvo un momento de duda dentro de la misma monarquía a partir de la implementación del Concilio de Trento. Y esto posteriormente se vio en los territorios americanos cuando se implementa el Concilio de Trento a través de los concilios provinciales, en donde efectivamente los representantes, tanto del monarca como los del papa, en este caso los obispos, tienen que participar en su redacción. Entonces, en el escenario de los concilios provinciales va a ocurrir este roces y cercanías entre ambos agentes por demostrar no solamente quién es el encargado de aplicar el Concilio de Trento en los territorios, sino en últimas quién es el que tiene la legítima potestad para llevar a cabo el patronato. Entonces, en cada uno de estos territorios, como Juan Fernando Cobo para el Nuevo Reino de Granada, María Constanza López para Chile, Luis Martínez Ferrer y María del Pilar Martínez para Nueva España, y para el Perú, intentan analizar qué es lo que está pasando, cómo los concilios provinciales no solamente establecen directrices, sino también es un escenario de tensión alrededor del patronato. En los últimos años, específicamente hace 6 y 7 años, desde el Instituto Max Planck de Berlín, la profesora Benedetta Albani con Giovanni Pietzorusso han enfatizado que la mirada que historiográficamente se ha realizado sobre el patronato ha sido una mirada homogénea, basada desde el punto de vista jurídico, hispanista, o sea, desde el punto de vista de la corona, que invisibiliza el afán que tuvo siempre la sede apostólica de estar interesado por lo que pasaba en los obispados, de lo que pasaba con los nombramientos, con las canónicas instituciones, y que es una lectura muy teórica que no revisa los documentos. Entonces ellos han llamado la atención de hacer una renovación historiográfica
alrededor de los estudios del patronato, en donde se miden los contactos que tuvo Roma con los obispados americanos, en donde se le dé protagonismo a la respuesta local frente al patronato, a la manera como todos sus agentes, y no solamente desde las altas dignidades, sino inclusive hasta en las dignidades locales, en la doctrina, llámese el corregidor, el encomendero, el cura doctrinero, tenían que responder al patronato porque en últimas, y esto algunos documentos en algunas fuentes primarias pude consultar, ellos no dejan de mencionar que ellos dentro de la localidad son representantes del patronato, que ellos van a cumplir el patronato. Entonces el patronato no solo se queda en las altas esferas, sino que también llega a estos espacios localizados en donde también se ven estas tensiones y estos acercamientos. Para finalizar, a manera de conclusión, es entonces importante mencionar el patronato, entenderse como un juego de intereses entre poderes, de intereses y de jurisdicciones por defenderlas, sabiendo que en este nuevo territorio, o sea, el imperio hispánico, van a defenderlas, así sea que el otro poder sea su complemento. La segunda, y esto es una idea que pude desarrollar en mi tesis, el marco para entender los conflictos y negociaciones entre los cuerpos temporal y espiritual se debe encontrar en el patronato, no solamente en la evangelización, sino que el patronato es la que regula cómo se relacionan, cómo se contactan, cómo se distribuye el dinero, cómo interviene la corona en los nombramientos eclesiásticos, cómo la iglesia puede intervenir en los asuntos de la corona en caso tal. Entonces esto genera los roces y disputas entre ellos. También importante que a la hora de estudiar la evangelización no olvidemos el patronato, porque muchas veces yo veo que nos centramos en las actas evangelizadoras, en los agentes que participaron, en las estrategias, sino también entender de que esta evangelización se desarrolló en un marco jurídico como fue el patronato. También analizar los elementos o varios elementos del patronato, no solo el jurídico, sino el institucional, el simbólico, la relación con los concilios provinciales, como he venido mencionando, pero también que esto lleve a proponer nuevas miradas alrededor del patronato, que ampliemos mucho más la mirada, en donde a partir de estas lecturas tanto de los autores que provienen de la monarquía como de los autores que provienen de la iglesia, podamos ampliar más los temas y podamos desarrollar otras temáticas u otros puntos que nos permitan entender la complejidad de este marco. Y por último, enfatizar de que ya pronto en varios de nuestros países se van a cumplir 500 años del inicio de nuestros procesos de conquista, y pues yo considero que no solamente es entender el papel de la institución eclesiástica dentro de la conquista de la colonización, sino entender que en estos procesos el patronato fue un elemento central para definir no solamente la manera como la iglesia entraría en el territorio, sino la manera como los dos cuerpos, el temporal y espiritual, tuvieron una amplia participación en estos dos momentos importantes históricos. Muchas gracias. Bueno, a ti, Martín, muchas gracias por tan minucioso balance. Abrimos la ronda de preguntas por si alguien tiene alguna inquietud con la presentación de Martín, y pues los invitaría a ustedes a construir como un pequeño cierre de lo que se puede sacar en el día de hoy. Yo, aprovechando el rol de moderador, quisiera preguntarle a Martín sobre esa construcción de los poderes bicéfalos en la monarquía hispánica, ¿cierto? Hemos visto cómo a partir efectivamente de esa relación que se construye entre la iglesia y la monarquía después de las bulas alejandrinas, hay una imbrincación muy profunda entre los intereses que cada uno tiene, y esencialmente los intereses de pactos y negociaciones de la corona. Entonces, no sé si esto de los poderes bicéfalos ha sido de tu interés, si conoces al respecto, si podrías ahondar, si es así el caso. Gracias. ¿Te respondo o no sé si algún otro compañero tenga alguna duda o pregunta para poder al final responderles a todos?
Yo tengo una pregunta para Martín por ahora. Primero, pues felicitarte por la ponencia, muy interesante. Lo segundo va como en dos ámbitos. El primero, si ya con toda esta propuesta que nos has presentado, y me interesó mucho la cuestión que has dicho sobre aterrizar el patronato en perspectiva regional, si has construido como una especie, digamos, de cronología del patronato ya dentro del nuevo Reino de Granada, ¿cómo lo has visto en ese orden de ideas? Y por el otro, si nos pudieras contar ese mismo llamado de atención que nos haces para la lectura de la evangelización a partir del patronato, ¿cómo lo has llevado a cabo? Si has tenido, digamos, la oportunidad de poner a funcionar esa nueva mirada sobre los documentos a partir, digamos, de este marco legal como lo has propuesto. Es como las dos cuestiones en particular. Gracias. Listo. Bueno, ¿quién más? ¿Se le viene? ¿Se le viene? ¿Se le tiene? ¿Alguien más? Yo quisiera preguntarte también, bueno, felicitaciones por tu ponencia, pero quería preguntarte también la relación con el padroado portugués, digamos, ¿no? Si has profundizado en las similitudes o diferencias entre el patronato que se realiza con la corona de Castilla y la diferencia con la corona portuguesa. Esa es como mi pregunta. Muchas gracias. Listo. Pues voy respondiendo. Sí, Martín, por favor. Listo, vale. Bueno, primero tu pregunta sobre la construcción de los poderes bicéfalos, sí, es un tema que es interesante porque por lo general en el imaginario no solamente de los historiadores, sino inclusive del público en general, como que es un tema así como medio conspiranoico de los dos poderes juntos, que a través de ellos fue que se construyó la monarquía hispánica, de poderes que estaban pues totalmente conectados, pero que uno cuando va analizando documentos, fuentes primarias, pero también fuentes secundarias, algunas lecturas del profesor Oscar Massín o de un teórico como Ernest Kantorowicz sobre los dos cuerpos del rey, uno se va encontrando de que por más de que ambos poderes se necesitan y se necesitaron en ese momento, sobre todo hubo un momento cuando se estaba reorganizando la corona de Castilla, en que ellos ven y observan de que el poder espiritual pues tiene unas jurisdicciones, tiene un cuerpo jurídico, que entonces ellos, ¿por qué no lo tienen? Claro, ellos se van organizando, el avance de la reconquista permite eso, y cuando ocurre esa reorganización del poder monárquico, la iglesia, pues claro, ve que hay un aliado, pero también alguien que puede llegar a competirle, no solo jurisdiccionalmente, sino por influencia social. Entonces, cuando se establece el patronato, ambos poderes saben de que listo, se necesitan mutuamente. La monarquía necesita a la iglesia pues para legitimar la posesión de las Indias. Lo necesita porque si no, pues obviamente la conquista puede parecer tanto desde el punto de vista teológico como jurídico como ilegal. Pero también la iglesia necesita porque pues ella sola no puede llevar a cabo esa misión salvadora, entonces necesita de la monarquía. Y no obstante, cuando se van organizando ambos poderes ya aquí aquí en los reinos americanos, pues se van dando cuenta aquí los agentes locales de que pues sí, se necesitan, pero que muchas veces entre agentes, si ven la necesidad, como se dice burlonamente, de poner la pierna al otro para trancarlo, lo hacen, porque necesitan pensar en sus intereses jurisdiccionales, personales, económicos en algunos casos, pero también dogmáticos, porque para cada uno la misión de llevar la evangelización, listo, la tienen clara ambas, pero pues los agentes civiles, llámense los presidentes, los oidores y los virreyes, lo llevan de una manera en base a partir de lo que establecía sobre todo la Junta Magna de 1568 y la cédula de patronato de 74, pero también la iglesia pues con las herramientas dogmáticas que le da Trento. Entonces es importante que pues alrededor de este tema se pueda ahondar. Ya algunos autores, como por ejemplo Alejandro Cañeque, lo ha realizado, obviamente más desde el aspecto simbólico, las procesiones, el sitial que tenían que tener pues ambos dignatarios,
pero también sobre ver de que pues la construcción de estos poderes bicéfalos no fue tan fácil, no fue tan armoniosa, pero tampoco pues llegó al punto de que pues se fueran a tensar o a romper las relaciones. Eso por una parte. Para Carlos, viejito, muchísimas gracias y a ti pues por todo el apoyo que me diste, no solo en la tesis, sino pues por varias de las preguntas que me formulaste a lo largo de mi tesis. De la cronología del patronato, pues he podido identificar y en el capítulo primero de mi tesis, pues lo hice a grosso modo, pues yo vi que cuando se implementó la cédula de patronato, en ese momento el arzobispo de Santa Fe, Fray Luis Zapata de Cárdenas, envía una carta al consejo diciéndole al consejo, por favor, no, o sea, detengan por ahora un momento la implementación de esa cédula acá porque eso va a generar problemas no solo conmigo, sino con las órdenes religiosas. O sea, a pesar a pesar de que todos estaban de acuerdo que se tenía que implementar el patronato y de que en los documentos, por ejemplo, de presentación a dignidades fuese tanto civiles como eclesiásticas, sea así el juramento de defender el patronato, pues se van dando cuenta de que en el siglo XVI no va a ser tan fácil y que pues si a una persona, un arzobispo dice a la corona, por favor, esperen por ahora o detengan un momento la implementación porque no va a ser tan fácil, eso advierte que pues las tensiones que habían entre los cuerpos eclesiásticos y el cuerpo civil acá en el Nuevo Reino no va a ser tan fácil y que posteriormente en el siglo XVII a pesar de que sí, ya estaban un poco más consolidadas y organizadas jurisdiccionalmente ambos cuerpos, pues no iba a dejar de ser problemático las tensiones que seguirían teniendo. Claro, siempre bajo el amparo de que iban a defender el patronato y que estaban cumpliendo con el patronato, pero pues no olvidándose de que pues a la final el patronato me implica o me permite también defender mis jurisdicciones y mis intereses. A partir de lo que tú me planteas, Carlos, sobre la evangelización a la mirada del patronato, sí pude entender eso, de que la evangelización en el siglo XVII, que fue el periodo que yo trabajé, ahí está presente. No solamente de manera nominal en los documentos, porque pues lo tienen que mencionar, sino también porque la monarquía y la iglesia tienen claro de que en cualquier acto, llámese el nombramiento de canónica institución, llámese las visitas eclesiásticas, llámese el poder de los diezmos, siempre van a estar ahí reclamando de que el patronato les da la potestad para participar, tanto del lado de los oidores, por ejemplo, me acuerdo del oidor Luis Enrique reclamando alrededor de los diezmos y el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero diciendo es que este personaje a mí me está imposibilitando mi trabajo, entonces es ver de que mi trabajo pastoral, entonces ver de que la evangelización la tienen presente pero que ellos no pueden olvidar el marco pastoral. Yo lo diría que también como por mantener las buenas formas, pero también por entender de que ese patronato es el que me mantiene jurisdiccionalmente tanto como cuerpo temporal y cuerpo espiritual. Y por último, la relación con el patronato portugués. Efectivamente, yo estuve revisando algunas obras del patronato portugués, específicamente. Por aquí las tengo. Así, Hugo Ribeiro da Silva y Fernando Bouza Álvarez. Y ellos establecen de que el padroado en Portugal fue más problemático porque llegó un momento en que sobre todo Hugo Ribeiro da Silva en su tesis, Clero Catedralicio Portugués aos Equilibrios Sociais de Poder, de que los cabildos no estaban de acuerdo con el patronato porque les iba a implicar la influencia de la corona en sus diezmos. Entonces eso implicó muchos desencuentros, mucha problemática y que al final pues los monarcas que hubo allá en Portugal después de Felipe II pues tuvieron que negociar con los cabildos para que, bueno, listo, ustedes tienen derecho a sus diezmos, pero recuerden que también nosotros por el patronato tenemos derecho, entonces tuvieron que llegar a negociaciones muy complicadas. Gracias. Bueno, a ti, Martín, por tan esclarecedora intervención. Invito a los asistentes por si tienen alguna pregunta o algo que decir. Bueno, yo creo que podemos dar por culminado el día de hoy. Cerrar, pues, de esa manera tan magnífica con lo de Martín, lo de Karen, lo de Carlos Gustavo y lo de Rubén,
que ha sido muy, muy generoso. Primero mostrando la riqueza y la posibilidad de construir estudios sobre la iglesia indiana, ¿cierto? Pensar en que los siglos 16, 17 y 18, que a veces se notan tan inexpugnables y tan difíciles, y que para el caso de la Nueva Granada son muy escasos los trabajos actuales, pues ver la producción de ustedes, Carlos Gustavo y Martín, es esperanzador. Lo de Karen es excepcional, igual que lo de Rubén, mostrando pues como la minucia, la filigrana de la cuestión, los estudios sobre las particularidades pues, de la religión y la política y la vida social, etcétera, etcétera, dentro de pues dos virreinatos distantes, ¿no? Equidistantes al nuestro, a la jurisdicción que aquí en lo que hoy es Colombia existe. No sé si ustedes tengan algo que agregar. Reitero las felicitaciones. Muchas gracias. Pues yo sí quisiera agregar una última cosa, y es, pues afortunadamente espacios académicos como pues este congreso no solamente nos da la posibilidad a nosotros que trabajamos un tema que pues no lo neguemos, historiográficamente no es tan llamativo como prácticas sexuales, prácticas punitivas, las agencias posmodernas, pero nos permite pues exponer de que pues en últimas los cuerpos eclesiásticos, así a algunos les parezca muy, muy extraño o muy anacrónico, son parte importante de las construcciones históricas de nuestros territorios en América Latina, que el periodo colonial no fue camándula todo el día o una inquisición quemando a cuanta bruja se le aparecía al frente o a cuanto amante lo encontrara abajo de las sábanas, sino encontrar a una iglesia compleja, a una iglesia rica, que a través de estos matices intervino no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto material, en el aspecto político y en el aspecto cultural. Trabajos como el de Carlos lo admiro muchísimo, te admiro mucho, Carlos, porque pues es entender cómo en ese primer momento de la conquista, que todos lo vemos así como oscuro, enredadísimo, de pugnas, de matanzas, de desmadre, pues más chica, se intentaba crear algo de orden, algo de policía cristiana, para ponerlo en esos términos, y que pues ahí Santa Marta estaba intentando abrir un espacio que es importante, que yo considero que la historiografía ha ido olvidando, y que bueno que tú, Carlos, lo hace para mostrar de qué momentico Santa Marta no solamente fue el punto de entrada para que en 1537 Jiménez de Quesada y compañía se metiera por el río Grande de la Magdalena, sino que ahí también había una dinámica interna en materia eclesiástica. El trabajo de Karen me parece importante porque es encontrar cómo en el siglo XVIII, más allá de todo lo que se ha estudiado sobre las órdenes religiosas, el Concilio Provincial Mexicano, el papel de Fabián y Fuero y de Lorenzana, sino ver cómo dentro de estas órdenes también esas políticas de la corona ahí estaban presentes, que la corona no se había olvidado en cierta manera del papel que el patronato anteriormente, pero que ahora en este momento con las políticas regalistas de Carlos III estaba fortaleciendo de tener esa influencia. Entonces es importante seguir mirándolas, porque pues claro, por más de que pensemos de que las órdenes religiosas son lo mismo, 12, 14 monjes en un convento y para de contar, no, cada orden es un micromundo, es un microcosmos donde están tensiones, problemas, desencuentros entre ellos mismos y con los agentes externos a los monasterios. Es importante enfatizar que pues inclusive hasta para un siglo tan estudiado como el 18, y también la iglesia tenía sus encuentros. Y para el caso de Rubén con su mirada sobre las cofradías es importante, y esto pues me recuerda ya algunos estudios que ya se han venido realizando de mirar de nuevo el papel de las cofradías y cómo las cofradías son también un microcosmos del mundo colonial, que ahí están bajo el amparo de una advocación religiosa y de obras pías, pero que eso no deja escapar que ahí habían tensiones, envidias, procesos, problemas por plata, problemas por tierra, problemas por testamento. O sea, la cofradía
por más piadosa que sea, no deja de ser un escenario de lo complejo que era un escenario colonial, no solamente desde el punto de vista de castas o el punto de vista social, sino también desde el punto de vista económico, sobre todo, y no sé si se me permite la palabra, hasta emocional, porque ver de que entre todos estos personajes, pues sí podían haber intereses sobre las testamentarias, es ver de que, pues, claro, el estatus no es solamente grupal, sino también individual. Entonces, lo importante es de que, pues, todos nosotros, tanto los que participamos, o sea, nosotros los ponentes como los participantes, podamos seguir no solamente estudiando estas materias tan importantes para entender la dinámica eclesiástica durante el periodo colonial, sino también poder exponerle, y este es como un objetivo que yo tengo vital, exponerle a los otros colegas y a la sociedad en general de que pues el periodo colonial, más allá de la leyenda rosa y la leyenda negra que nos intentan encuadrar a nosotros los historiadores de que o vas por la leyenda rosa o vas por la leyenda negra, no, más allá de eso es ver el matiz de grises y la riqueza que tiene un periodo que pues, lo puedo decir así, no le desdeña para cualquier novela y como para ver de que allá terminaban dándose si se terminaban dando más palo y más alegato que cualquier actualidad política en América Latina. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más por agregar algo? Bueno, me imagino que Carolina se comunicará con ustedes. No sé, podrán pensar en un dossier o en algo que puedan organizar, presentar, publicar, porque, bueno, tanto el día en el que ella estuvo como hoy, todo ha sido muy enriquecedor y muy, muy bello. Muchas gracias por el apoyo al Congreso, por el apoyo a la propuesta y pues por estar acá hoy. No, muchas gracias a ustedes. Muy buena organización y un gusto conocerlos. Lo mismo, Igualmente. Karen, igual un gusto. También igual a ti, Rubén, allá también a Alejandro, un gusto conocerte, viejito. Y pues aquí va a sonar a publicidad, pero pues si en alguna cosa o algo necesitan, pues aquí en Bogotá, mientras que la pandemia lo permitan, sobre iglesias, sobre material, con mucho gusto a sus órdenes se les puede ayudar. Igual, Súper. gracias. Bueno, Rubén, muchas gracias a Gustavo. Y Carlos, Muchas cualquier gracias. cosa, mano, me va contando y ahí seguimos Sí. hablando, hermano. Sí, claro, hermano, ¿no? Y muchas gracias por la moderación y un gusto también conocerlos. Y todo. Bueno, Carlos Arturo, ¿tú me necesitabas?